Ustedes tienen que trabajar, va a ser la página 203, ¿sí? Si tienen su cuadernito a mano, sacamos el cuadernito, página 203, es ahí donde tenemos los contenidos, ¿bien? A ver, ahí voy a compartir la pantalla. Comparto la pantalla. Mm, Bueno, página 203, vamos a avanzar con esta parte que nos queda, obviamente. Em, Esta es la última clase del módulo 6 de alimentación, higiene y gestión, ¿sí? Bueno, yo las chicas de Rosario las vi la semana pasada, cocinamos muy rico, ¿sí? ¿Les gustó la experiencia de cocinar? Sí, Sí, estaba muy profe, lindo. riquísimo. Estaba muy rico Sí, todo. profe, está muy linda la clase. Sí, profe, muy linda la clase. Sí, profe, la comida riquísima. Se Variada sorprendieron, ¿no? totalmente. Se sorprendieron porque pensaban, ah, que va a ser rico. Ahí después se chupaban los dedos. Profe, la milanesa de berenjena, estaban Mm, ricas. la milanesa de berenjena, Los la, brownies, los brownies, que fue como que les encantó a todos. Eh, ¿Qué más? Estuvo muy bueno. la Eh, tortillita. las albóndigas de berenjena, ¿no? Nadie sabía que eran de berenjena, solo las chicas que lo habían. El salteado, de hecho, también estaba rico. El drip que hicieron las El drip. chicas, el drip de Ujú. El día, remolacha, muy rico. El de espinaca también con zapallo estaba espectacular. Ah, La estaba muy rica la tortilla, torta de espinaca, eso, estaba muy estaba rica. exquisita, estaba exquisita. Este, bueno, estas recetas ustedes ya las tienen digitales. Después, para quien no estuvo en la clase y se perdió todo, lamentablemente se perdió todo, tienen que recuperar, ¿sí? No sé si hay alguien acá que no pudo estar en esa clase o estuvieron todas. Bueno, yo creo que sí, estábamos todas ese día, sí, porque yo vi, estaba muy linda la sí, clase. bueno, por las dudas, si hay alguna, pues ese día no haya podido ir, para recuperar esa clase, porque esa clase era la definitoria, digamos. Y vieron que yo les dije que el examen de este módulo iba a ser divertido, porque íbamos a cocinar. Entonces, las chicas que faltaron, si es que faltaron, por favor, avísenme porque tienen que elegir una receta de ese recetario. Van a tener que elaborar la preparación, contar el paso a paso de esa receta y al mismo tiempo contar los nutrientes que aporta. Porque esa tarea las chicas ya la hicieron ese día mientras iban elaborando, iban respondiendo. En algunos casos, ya con el afiche y la presentación de su afiche, también iban explicando lo que en la clase práctica íbamos viendo, ¿no? Lo de los nutrientes, las recomendaciones, cuánto aportaban de nutrientes y más. Entonces, por tal razón, quien no haya ido va a tener que hacer la misma tarea, pero tendrá que hacerlo en formato video, o sea, elaborar una preparación completa en su casa, contar cómo lo hizo, el paso a paso, y después contar qué nutrientes aportaba esa receta, ¿sí? Bueno, vamos ahora al tema número 5 que nos queda la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, las llamadas ETAs, ¿sí? Entonces, para poder empezar a hablar de qué son las ETAs, acá yo les dejo una pequeña definición. ¿Alguien quiere leer la definición? Sí se puede ver en pantalla, ¿no? Avísenme. Sí, profe, Sí se se ve. sí se puede Bien. leer. Sí se puede.
Bien, Manipulación higiénica de los alimentos. bien, Sí. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA, constituyen un problema de salud a nivel mundial. Son provocadas por la contaminación con microorganismos o parásitos, o ujú, bien por las sustancias tóxicas que aquellas producen. El bien, 40% de los brotes de ETA reportados en la Argentina ocurren en el hogar. bien. Gracias, Eva. Nada, Em, nada. en esta parte vieron cuando empezamos a hablar de qué son las ETAs, fíjense que habla de enfermedades, ¿no? Estas enfermedades son transmitidas por los alimentos y que van a generar problemas de salud. Y son provocadas principalmente por microorganismos, ¿bien? Y no es la única razón, obviamente, ya vamos a ver otras razones de contaminación, pero la principal, la más conocida, es por los microorganismos, ¿bien? Entonces, estas enfermedades transmitidas por los alimentos em, pueden ser generados por microorganismos como estos que ven acá, ¿sí? Algunos son conocidos, muy famosos, y otros no los conocen mucho seguramente. Pero Escherichia coli, Salmonella, Clostridium botulinum, Campylobacter y parásitos, que también pueden tener sus propios nombres, como por ejemplo la tenia saginata, em, pueden también encontrar nombres, no sé si por ahí habrán escuchado de algunos parásitos que viven en el cerdo, ¿sí? La triquinosis, ese tipo de parásitos que por ahí son bastante conocidos en algunas zonas, sobre todo en las zonas rurales, ¿sí? Porque cuando tienen animalitos de crianza, tienen que evitar que se enfermen, ¿no es cierto? Pero el resto de los microorganismos que ustedes ven ahí en esas imágenes son un poco más famosos porque aparecen en las noticias, ¿sí? ¿Cuál de todos estos es el más conocido para ustedes? La salmonela y el parásito. Esa, la salmonela, como que todos sabemos lo que es la salmonela, ¿no? O al menos hemos escuchado que alguien de la familia se enfermó de salmonela. Y los Sí, porque no parásitos. están bien cocidos. Generalmente las carnes no están bien cocidas. Bien, bien. Tiene que ver con eso y vamos a ver otros factores más. Bien. Entonces, estos parásitos, fíjense, estos microorganismos, estas bacterias o virus, em, pueden eliminarse a través de 5 claves o 5 consejos, por así decirlo. ¿Sí? Estas 5 claves o 5 consejos son mantener la limpieza tanto de las manos como de la superficie, ya vamos a ver más en profundidad cada uno de los pasitos. Usar al agua y materias primas seguras, es decir, aptas para consumo. En el punto 3, separar los alimentos crudos de los cocidos. En el punto 4, realizar una cocción completa de los alimentos. Y en el punto 5, controlar las temperaturas. Bien, estas 5 claves de la inocuidad la vamos a ver una por una. Y esta, que es la primera, habla de lavado de las manos, ¿sí? Yo creo que todos nosotros sabemos lavarnos las manos, pero ¿será que todos nosotros sabemos lavarnos bien las manos? Mm, como que no sé. De lavarnos las manos lo sabemos, pero lavarnos muy bien las manos y que queden bien sanitizadas es algo que no siempre se hace, no es algo de la rutina, ¿sí? Por así decirlo. Lo ideal va a ser humedecer las manos con agua, con jabón, con la espuma y cepillar las uñas, ¿sí? El cepillado de las uñas es algo que normalmente en lo cotidiano no se hace, pero deberíamos, ¿sí? En el caso que nos toque manipular alimentos y que sean para preparación de las comidas de niños o la preparación de comidas de los adultos mayores, hay que tener mucho cuidado porque mientras más chiquito es un niño, más inmaduro tiene su sistema inmunológico y su sistema digestivo. Y mientras más el adulto mayor es más grande, suelen tener menos defensas y al mismo tiempo, si por ejemplo atravesar alguna enfermedad, no pueden enfermarse, ¿no? Porque ellos no tienen defensas, sobre todo, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes en tratamiento con cáncer. Entonces, esos pacientes sí o sí requieren que
tengamos medidas extremas de cuidado, ¿sí? Y de higiene. Y fíjense en que ahí dice, tenemos que cepillar las manos entre 10 a 15 segundos. ¿Mm? O sea que el lavado de manos no tiene que ser rápido, tiene que ser un tiempo prudente. Dice que el estimado del tiempo que uno tiene que dedicar para el lavado de manos tienen que ser alrededor de 30 segundos, ¿sí? ¿Es un tiempo que nosotros le dedicamos al lavado de manos? A ver, sean sinceras. No, profe, nada. Es como más rápido, ¿no? El lavado de manos que nosotros Mucho hacemos. más rápido. Ajá. Entonces, si nosotros vamos a preparar los alimentos, sobre todo para el cuidado de otras personas, es importante mantener una buena higiene de las manos. Hay que secarse las manos después del lavado de manos, obviamente. ¿Y cómo se procede con el secado de manos? Primero, lo ideal sería tener una toallita que sea de uso personal. O sea, es mi toallita, no puedo prestársela por ejemplo, a alguna compañera, ¿no? Tendría que ser mi toallita y su compañera tiene que tener su toallita, ¿sí? Otra opción que también es bastante adecuada, es que se use las toallitas de papel, las servilletas, ¿no? Entonces, una vez que secamos las manos, las descartamos. Esa también es otra forma, ¿sí? Bien. ¿Y cuándo nos vamos a lavar las manos? Nos lavamos las manos todo el tiempo, pero sobre todo cuando nos tocamos la cara, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando vamos al baño, cuando nos cambiamos cuando cambiamos el pañal a los niños o al adulto mayor, ¿sí? Cuando se tira la basura, cada vez que vamos a abrir las puertas, porque las manijas de las puertas son lugares donde muchas personas tocan, entonces por lo general suelen ser zonas muy, muy contaminadas, ¿sí? Cuando vamos a preparar los alimentos, cuando manejamos alimentos crudos, em, cuando asistimos a lugares muy concurridos. En los lugares donde hay mucha gente, la circulación de gente es constante, entonces cuanto más gente haya, más probabilidad hay de enfermarse, ¿sí? Otros elementos que yo tengo que considerar para la higiene es cuchillos, tienen que estar bien limpios. Cuando hablo de cuchillos me refiero también a otros utensilios como pueden ser las cucharas, los tenedores, los cucharones, las tablas de picar, las mesadas, ¿sí? Los trapos de cocina. Los trapos de cocina suelen ser un elemento que nosotros usamos para, por ejemplo, secar una superficie, una mesada, un plato, ¿sí? Entonces esos trapos tendríamos que tenerlos bien diferenciados. El trapo para secar sea una cosa, que el trapo para limpiar sea otra, y que la rejilla que yo voy a utilizar para limpiar la mesada sea una diferente, ¿sí? ¿Por qué son zonas distintas? Y porque en las zonas diferentes que nosotros limpiamos podemos arrastrar bacterias que quizás estuvieran en contacto con algún alimento crudo y eso puede generar contaminación. Es ideal también hacer una limpieza de esos trapos, lavarlos muy bien, sanitizarlos con lavandina. En algunos casos, por ejemplo, se les coloca en agua caliente para ayudarles a desprender la grasa que queda adherida a la superficie. Todas estas limpiezas y estos lavados tenemos que tener en cuenta. Yo sé que es como que estoy contando algo que todos sabemos, pero a veces tendríamos que tener un hábito constante de limpieza, sobre todo cuando nosotros tenemos a cargo la preparación de los alimentos, ya sea para un niño o para un adulto mayor. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el uso de los celulares. ¿Bien? Los celulares pueden traer una gran cantidad de bacterias. Entonces, por lo general, no se recomienda tener el teléfono celular cerca. No solamente por una cuestión de higiene, sino también por una cuestión de seguridad, porque a veces estamos distraídos con el teléfono y en un segundo que nos despistamos, que dejamos de prestar atención a la olla se volcó, nos quemamos, ¿sí? Entonces, esas cuestiones siempre tener en cuenta que el teléfono celular tiene que estar en otro lugar y no en la cocina, no cuando yo cocino. Aparte, porque el teléfono celular es un artefacto que nosotros lo llevamos a todos lados, ¿no? Vamos de acá para allá con el teléfono celular. Y todos esos lugares en donde estuvo el teléfono celular puede haberse contaminado, ¿bien? Nosotros tocamos el teléfono y cocinamos.
O sea, estamos contaminando la preparación. Cuando caen gotitas de sangre de las carnes, sobre todo de pescados, de pollos o de carne, de vaca, em, cuando estas gotitas caen sobre otros alimentos, ahí tenemos también otro tipo de contaminación. Tenemos que lograr una limpieza constante de las heladeras, ¿sí? Cada 15 días, cada 20 días. Depende de la limpieza y el uso que uno le dé cada mes, pero nosotros lo que tenemos que tener es constancia en la limpieza, ¿bien? Luego hay un error en la contaminación que es muy común por una práctica que no debería hacerse. Por ejemplo, lavar la carne de pollo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo lavo la carne de pollo? Cuando yo lavo la carne de pollo, lo que sucede es que ese pollo que yo voy a colocar bajo el fregadero, o sea, voy a colocar en el fregadero y va a caer el chorro de agua. Cuando cae el chorro de agua, golpea contra el pollo y ese contacto que tiene el agua con el pollo hace que salpique pequeñas gotitas alrededor, en toda la pileta y alrededor. Esas pequeñas gotitas que salpican por todos lados pueden tener restos de pollo y de sangre del pollo, quizás no es perceptible, nosotros no lo podemos ver, pero esas micro gotitas están alrededor. Entonces, por esa razón no se recomienda lavar el pollo. ¿Bien? ¿Qué pasa con los huevos? ¿Se lavan o no se lavan los huevos? No se Pregunta. lava. Ajá, bien. No se No, lavan. Si yo los voy a almacenar a los huevos estos, si yo después los voy a usar para guardar en la heladera, no tengo que almacenarlos, porque si yo almaceno el huevo recientemente lavado, lo que estoy haciendo es exponer a ese huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, a ver, yo tengo aquí una mandarina, pero hagamos de cuenta que es el huevo, ¿sí? El huevo tiene alrededor una pequeña capa, ¿sí? Que nosotros no la vemos. Esa pequeña capa es la que protege los poros, ¿sí? Porque si ustedes se acercan visiblemente a ver un huevo, se van a dar cuenta que tiene como pequeños poritos, ¿bien? Cuando yo lavo un huevo, esa capa se va y esos poros quedan expuestos. Yo después guardo ese huevo en la heladera y resulta que las bacterias que pueden estar por ahí ven que esa puertita está abierta, ¿sí? Porque el poro está abierto, ya no hay una capita que lo protege. Entonces ingresan con facilidad. ¿Bien? Entonces, por esa razón, no podemos lavar los huevos si yo los voy a almacenar. ¿Bien? Pero sí puedo lavar los huevos si yo los voy a usar ahora. ¿Sí? Supongamos que yo ahora quiero preparar una ensalada y necesito preparar este huevo duro, ¿sí? Para agregarle a mi ensalada. O tengo que hacer el dip de remolacha como lo hicieron ustedes y necesitan el huevo duro. Yo para preparar ese huevo duro sí puedo lavarlo y colocarlo en agua caliente hasta que se termine su cocción y se convierta en huevo duro. Ahí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no es que lo voy a exponer, sino que lo que voy a hacer es directamente llevarlo a cocción. Así que toda bacteria que pueda haber estado en contacto muere, ¿bien? Porque la cáscara del huevo, obviamente, como es un producto que viene de la ovulación de la gallina, está rodeada de excremento de gallina y también de pedacitos de pluma de la gallina, de tierra y demás, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar ahora el huevo, lo puedo lavar y después utilizar. Pero lo que no puedo hacer es lavar el huevo y guardarlo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Me Sí, van siguiendo, me van siguiendo. Sí, Ok, profe, se entiende. perfecto. Después Se mantener la lava. limpieza, lavar y desinfectar todas las superficies. Las superficies pueden ser una mesada, una mesita, un mesón. Equipos que pueden ser, por ejemplo, una licuadora, una batidora, una picadora, ¿sí? Son los equipos que yo utilizo para la cocina. Utensilios que pueden ser cuchara, cuchillo, tenedor y demás. Todos esos se tienen que mantener higiénicos y bien desinfectados. Hay que proteger los alimentos y las áreas de cocina, sobre todo de los insectos como las plagas y otros animales.
Lavarse las manos constantemente con agua y jabón, bueno, eso ya lo vimos. Y lo ideal es que utilicemos ropa limpia y apta para la cocina, ¿sí? Esto una vez estuvimos hablando con una de las chicas que es de Salta Capital y ella decía, pero profe, resulta que nosotros cuando trabajamos no nos dan la ropa, ¿no? Nosotros tenemos que ir con nuestra ropa. Es cierto, en muy pocos lugares cuando les dan la vestimenta, debería ser así, en todos los lugares que nosotros trabajamos, nos exponemos al calor, nos exponemos, por ejemplo, a que nos caigan encima ciertas sustancias que pueden manchar la ropa. Lo ideal es que nos den a nosotros la vestimenta. Sin embargo, en algunos lugares suele suceder que no nos dan nada de eso, pero para mantener, por ejemplo, la pulcridad en la zona de preparación de los alimentos, podríamos mínimamente contar con los elementos que usamos nosotros en nuestro taller, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos por lo menos la cofia o un pañuelito en el pelo cubriendo el cabello, ¿sí? Y un delantal. Ya con eso estamos de 10. Ya con eso, básicamente tenemos lo esencial, ¿sí? Bueno, usar agua y materias primas seguras. Esto del agua es importante porque sobre todo si el agua se va a consumir, tiene que ser un agua potable, 100% segura. ¿Y cómo convierto el agua en segura? Agregando unas gotitas de lavandina o bien haciéndola hervir al agua, ¿bien? Esto del uso del agua tan solo para consumo o también para el lavado de las frutas y las verduras. No es el caso, porque yo sé que el Ministerio de Lerma cuenta con acceso a la red de agua potable, pero a veces hay zonas en donde el acceso al agua es difícil y en esos casos, obviamente, sí es necesario tratar el agua, porque a veces el agua viene de las acequias o viene de los ríos, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí o sí, tienen que tratar el agua, lavarla, el agua la tienen que hacer hervir, ¿bien? Entre 3 a 5 minutos para poder recién usar. Y acá tenemos, bueno, la recomendación esto de calentar el agua, hacerla hervir, añadir entre 3 a 5 gotitas de cloro por litro de agua. Ojo con el cloro, con la lavandina que ustedes van a elegir. La lavandina tiene que ser una lavandina apta para la cloración del agua, porque hay lavandinas que vienen con perfume. En el caso de las lavandinas que vienen con perfume, no las puedo utilizar, porque entonces estaría tomando agua con perfume, lo cual debe ser desagradable, ¿sí? Entonces, por eso hay que revisar la etiqueta. En muchos casos aclara que es para ese uso y en otros advierte que no, porque tiene perfumes, porque se usa específicamente para lavado de ropa, ¿sí? Y en cuanto a la selección de los alimentos, acá siempre recomendamos que evitemos los alimentos estropeados, perdón, o podridos o que tengan algún deterioro en su estructura, ¿sí? Ayer, por ejemplo, decíamos nosotros de tomar un ejemplo de cualquiera que tengamos en la heladera, y una de sus compañeras daba el ejemplo de un queso, ¿no? Em, ¿Qué pasa si yo tengo una porción de queso y a esa porción de queso yo veo que le está saliendo un moho? Decía ella, voy a cortar esa parte que tiene moho, la descarto y me quedo con la parte que se ve sanita. El tema es el siguiente. En algunos casos, los microorganismos, como son los mohos, em, pueden generar toxinas. Las toxinas, las micotoxinas, así llamadas, no se pueden ver. O sea, visualmente yo no me doy cuenta que están presentes, ¿sí? Entonces quizás la persona corta esa parte que se ve fea y deja la parte que se ve sanita, pero quizás en esa parte sanita quedaron restos de micotoxinas. No lo sabemos, ¿sí? Eso es como que no lo sé, pero puede ser que sí, ¿sí? Entonces, como no lo sabemos, estamos exponiéndonos a consumir un alimento que tenga micotoxinas. En niños pequeños puede tener un efecto realmente nocivo y enfermarlo, y en adultos mayores también, por lo mismo que decíamos sobre su sistema inmunológico, ¿sí? En algunos casos es inmaduro y en otro caso el sistema inmunológico
está deteriorado, ¿sí? Por la edad, por la enfermedad, ¿sí? Entonces, por esa razón es mejor no arriesgarse, no en esas poblaciones. Lo mejor es descartar. Em, Alimentos que estén pasteurizados, sobre todo, por ejemplo, la leche cruda no se consume, lo que se debe consumir es la leche pasteurizada. Antes, en el campo, cuando se ordeñaba la vaca, recientemente ordeñada esa vaca, se extraía la leche y se consumía, ¿bien? Y teníamos los brotes de listeria. Hoy se sabe que esa leche se puede consumir, pero lo mejor es hacerla hervir. Entonces, yo creo que más de uno habrá escuchado a su abuelita que vivía en el campo y decía, bueno, sí, yo consumía leche de la vaca, pero bueno, mi mamá la hervía. Bueno, esa es una costumbre que es lo ideal que hay que mantenerla, ¿no? La ebullición, esa temperatura alta de la leche hace que las bacterias que puedan estar presentes en la leche recién ordeñada se mueran. Por eso es que es más saludable. Y las leches que nosotros consumimos, que son la leche en sachet, en paquetes, las leches que vienen en cajita, todo ese tipo de leches previamente han sido pasteurizadas, ¿sí? Por eso es que ustedes van a encontrar que en la etiqueta dice leche pasteurizada, leche UAT, ¿sí? Que quiere decir ultra alta temperatura, es decir, que para poder consumirla se ha sometido a calor intenso, a una temperatura alta, pero en tiempo corto, lo que hace que mate todo tipo de bacterias que pueden estar presentes, ¿sí? Hay que lavar las frutas y las verduras con agua segura. Em, y en algunos casos, por ejemplo, cuando yo voy a comprar algunos alimentos, tengo que tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento. Verifico la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento me dice que ese producto está vencido, no se puede consumir, ¿sí? Si la fecha de vencimiento está próxima a vencer, consumirlo en los próximos días. Y en el caso, por ejemplo, de algunos productos en los cuales, por ejemplo, aparezcan los paquetes hinchados, las latas golpeadas, evitar, por ejemplo, comprarlos porque desconocemos realmente qué es lo que haya pasado. Pero, por ejemplo, una lata golpeada podría ser un problema en el transporte y en el almacenamiento, ¿sí? En algunos casos se debe a porque se cayó y nada más, pero en realidad nosotros no lo sabemos, nosotros somos compradores. El que lo sabe es el vendedor, ¿sí? Entonces, si yo compro ese producto, pero no sé cómo ha sido su almacenamiento, si su almacenamiento ha sido con mucho cuidado o no se ha tenido en cuenta ninguna medida cuidado, probablemente ese producto no haya tenido una cadena de control, ¿no? Ese producto quizás haya podido estar expuesto a la humedad, por eso aparecen las latas oxidadas, o puede haber sido expuesto a temperaturas que son inadecuadas. Cuando yo veo una lata hinchada, no compro ese producto. ¿Bien? Porque ¿qué es lo que sucede cuando yo veo una lata hinchada? O puede ser una lata o puede ser, por ejemplo, un pote, ¿no? Como el caso de la crema de leche que aparece en la imagen. Supongamos que ustedes van a comprar y se encuentran con un pote de crema de leche hinchada, ¿sí? ¿Qué pueden sospechar que le pasó a ese producto? ¿Qué podría haber pasado con ese producto? Si yo veo la lata hinchada o el pote hinchado, ¿qué podría haber Falta de sucedido? Está refrigeración. vencido. Bien, falta de refrigeración. La falta de refrigeración, o puede ser que esté vencido también, la falta de refrigeración tiene mucho que ver con las bacterias. Cuando las bacterias crecen más de lo normal, cuando aumentan en número, este, lo que generan es un dióxido de carbono, un gas, ¿sí? Ese gas lo que hace es que hincha la lata o hincha el pote porque están en grandes concentraciones, ¿se entiende? Entonces, puede ser que esas latas crecieron porque quizás la temperatura a la que estaban expuestas no haya sido la correcta, pero esas temperaturas ayudaron a que esas bacterias crezcan más de lo normal.
Y al crecer más de lo normal esas bacterias, lo que hacen es que ese pote se hinche, ¿bien? ¿Por qué? Porque producen muchos gases, ¿bien? ¿Se entiende? Vamos a la clave Sí, número profe. 3, ¿sí? Sí, profe, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a la clave número 3 que dice separa los alimentos crudos de los cocidos. Cuando nosotros hablamos de esta separación entre crudos y cocidos, nos estamos refiriendo específicamente a la contaminación cruzada. ¿Alguien me quiere leer qué es la contaminación cruzada? Clave 3. Separar alimentos crudos de los cocidos. ¿A Ujú. qué se refiere esta clave? La contaminación cruzada ocurre cuando ponemos en contacto alimentos libres de patógenos con otros que contienen patógenos. Esto puede suceder de manera directa, por contacto de alimentos, o de manera indirecta por utilizar utensilios de cocina, equipo o las manos contaminadas. Ujú. Bien. Fíjense que ustedes ahí están diciendo, ocurre cuando ponemos en contacto los alimentos libres de patógenos. Los patógenos son las bacterias malas, ¿sí? Libres de patógenos con otros que tienen patógenos, ¿sí? Y acá, como lo dijo su compañera, puede ser de manera directa o puede ser de manera indirecta, ¿bien? De manera directa es que los alimentos estén en contacto. De manera indirecta es que otros elementos hayan estado en contacto, ¿sí? Por ejemplo, a ver qué tenemos acá. Supongamos que esta sea carne. No es mi manzana, pero supongamos que esta es carne. Y esto es mi tomate y la carne está cruda, y mi tomate también. Yo los tengo en contacto, quizás los puse en el mismo plato y están juntos. Luego yo voy a cocer mi carne, pero al tomate lo voy a usar en la ensalada, ¿sí? Entonces las bacterias que estaban acá en esta carne pasaron al tomate, pero yo a este tomate no lo voy a cocer porque lo voy a usar en la ensalada. Entonces, cuando vaya a consumir este tomate, me estaré consumiendo también las bacterias que estaban acá. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, para esta pedazo de carne crudo, yo utilicé, por ejemplo, el cuchillo? Entonces utilicé el cuchillo, corté, no lo lavé al cuchillo y ahora lo utilizo para cortar mi tomate. Estoy generando la misma contaminación, solo que en un caso es directo y en el otro caso es indirecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profesor. Perfecto. Bueno, me alegro que me están siguiendo. ¿Cómo vamos a evitar la contaminación cruzada? Principalmente porque cuando nosotros tenemos que cocinar, tenemos que separar los alimentos, los crudos de los cocidos, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que, si vamos a utilizar un mismo recipiente, una misma tabla de picar, el mismo cuchillo, hacer el lavado correspondiente para después utilizarlo en el próximo alimento, ¿sí? No podemos poner alimentos ya cocinados en un plato que haya contenido, por ejemplo, carne cruda o huevos, ¿sí? Huevos sin cocer, a menos que haya sido lavado. Y en el caso de la heladera, esto es un espacio muy común para todos nosotros, porque la heladera es el lugar donde nosotros dejamos los alimentos, ¿sí? Entonces, ese lugar donde nosotros dejamos los alimentos, si no tiene las medidas higiénicas, también puede generar contaminación cruzada. Por ejemplo, supongamos que yo en el estante superior decido poner carne, pollo, y no coloco un platito debajo, lo coloco así nada más en una bolsita. Resulta que la bolsita tiene pérdidas y caen gotas de sangre de la carne o del pollo arriba de mis vegetales, también estoy generando la contaminación cruzada. Otra forma es que yo coloque los alimentos sin taparse. Entonces, por eso es importante tapar los alimentos. Tapar los alimentos con su tapercito, si tenemos tapercito, con tapita, y si no, con un papel film, ¿sí? Puede ser con una bolsita también, si tenemos una bolsita de esas de plástico, también las podemos reutilizar y usarlas para poder
tapar los alimentos y evitar que también no solamente haya un traslado de bacterias de un alimento a otro, sino que también no pasen los aromas, los olores, ¿no? Porque es muy feo consumir un alimento con un aroma a otro alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos cortado cebolla, nos sobró cebolla, guardamos en la heladera cebolla, y resulta que después voy a querer comer mi postre, que era un flan, y el flan ahora tiene aroma a cebolla. Queda feo, ¿sí? Entonces también, por esa razón es importante mantener la higiene del lugar. Y clave número 4, cuando hablamos de la carne, fíjense en que tenemos acá dos tipos de cortes de carne. Por un lado tenemos la carne con este aspecto y esta está acá. La carne cocida, que es la que está arriba, y la carne cruda, no está completamente cocida. Pregunta para ustedes, ¿cómo se dan cuenta de que la carne está cocida? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Mm, ¿Por qué no está roja? Bien, porque ya cambió el color rojo y cambió a Sí. un color medio marronado, dorado, por fuera dorado, amarronado por dentro. ¿Y cómo son los líquidos que desprende esa carne? Rosados, rojos, marrones, grises. Yo recuerdo que eran marrones, pero no sé. Bien, fíjense que la carne que está cocida tiene esa característica. El líquido que sale de esa carne cocida es de color marrón, ¿no? En cambio, cuando yo hago un corte de carne que no está completamente cocida, el corte se ve rosado, rojo, ¿no? Como en este caso. Entonces, cuando yo tengo que cocinarle a un niño, sobre todo si es menor de 5 o 10 años, este tipo de corte de carne jamás se le puedo dar. ¿Por qué? Porque ahí esta es la razón por la cual tenemos los síndromes urémicos de Molly. Ya vamos a ver una noticia referida a eso. Pero cuando la carne no está completamente cocida, lo que nosotros hacemos es que las bacterias que pueden haber estado presentes en la carne no mueran, solamente están ahí, ¿sí? Pero como yo completo la cocción de la carne está completamente cocida, tiene este aspecto más amarronado, dorado por fuera, pero marrón por dentro, y los líquidos que salen de ella son de color marrón o gris. Yo estoy asegurando que la cocción de la carne sea completa, por lo tanto las bacterias que puedan haber estado presentes ahí se murieron todas, ¿sí? Miremos este termómetro con mucha atención y vamos a ver algunos aspectos. Si yo veo este termómetro, fíjense en que dice conservar los alimentos a temperaturas seguras. Entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados, esta zona se llama zona de peligro. ¿Por qué? Porque a estas temperaturas son las temperaturas que a las bacterias les gustan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellas pueden crecer. Las bacterias necesitan sobrevivir. Y para poder sobrevivir y crecer necesitan buenas temperaturas. Estas son las temperaturas que más les gustan a estas bacterias. ¿Bien? ¿Y cuál es la temperatura que por excelencia les encanta a las bacterias? Son las temperaturas ambientes, que son entre los 20, 21, 23 grados centígrados, ¿sí? Entonces esas temperaturas, que son aproximadamente las que están acá por el medio de estas dos zonas de peligro, pues son las temperaturas que más les gusta a una bacteria. Si ustedes tienen que pensar a qué temperatura puede sobrevivir una bacteria, son justamente estas dos temperaturas, entre los 5 grados centígrados y los 60 grados centígrados. Por debajo de los 5 grados centígrados, que son temperaturas muy frías, las bacterias no crecen, no se reproducen. Pueden estar presentes ahí, pero no se reproducen. Es como que están estáticas, ¿sí? Como que se quedaron ahí. No se pueden reproducir, no les gusta mucho esa temperatura. ¿Bien? Entonces, por eso la heladera, nuestra heladera, el refrigerador tiene temperaturas entre 3 a 5 grados centígrados. Por eso es que es importante no cortar la cadena de frío en algunos alimentos, porque esa cadena de frío explica por qué esas temperaturas no les gustan las bacterias. Las bacterias no crecen a esa temperatura. Las bacterias, eh,
se sienten como invadidas con la temperatura esta y no quieren crecer, entonces se quedan ahí. Si pueden estar presentes, están ahí, pero no crecen, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las temperaturas superiores a los 60 grados centígrados? Es decir, acá, estas temperaturas más altas. A mayor temperatura, es decir, a temperaturas más calientes, sobre todo a temperaturas que superan los 70 grados centígrados, las bacterias se mueren, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros veíamos esto de la cocción de la carne, acá decimos no sobreviven las bacterias, es imposible que haya bacterias a esta temperatura en esta carne recontra bien cocida, digamos. ¿Por qué? Porque las temperaturas superiores a los 70 grados centígrados evitan que la bacteria esté presente, la mata, ¿sí? Una carne, para poder cocerse completamente, necesita entre 80 grados centígrados o más, ¿sí? Entonces, fíjense en que como son temperaturas superiores a los 70 grados centígrados, no existe bacteria que sobreviva, ¿bien? Para conservar los Bien, profe. alimentos, nosotros tenemos tres opciones, ¿sí? ¿Alguien que me quiere preguntar algo? ¿Nadie? No, Pensé que no, me profe. querían, pensé que me querían preguntar algo. Bueno, ¿dónde vamos a conservar los alimentos? Tenemos tres opciones para conservar los alimentos. Una es la refrigeración, es decir, en la heladera. Otra es la congelación. Y después tenemos el almacenamiento en seco. ¿Bien? La refrigeración es la temperatura en la heladera. Habíamos dicho que entre los 3 a 5 grados centígrados, la heladera, que es la temperatura de la heladera, las bacterias no se multiplican, ¿sí? Quedan ahí como estáticas. Bueno, puede ser que conservemos los alimentos en la heladera, puede ser que conservemos los alimentos en el congelador, que viene a ser también como el freezer, ¿sí? Em, Porque las temperaturas de congelación son temperaturas menores a los 18 grados centígrados, es decir, por debajo, bien acá abajo, ¿sí? Temperaturas muy, pero muy frías. Esas temperaturas muy frías también impiden que las bacterias se reproduzcan. Y luego tenemos el almacenamiento en seco. El almacenamiento en seco no es para todos los alimentos. Hay alimentos que sí se pueden guardar en esos espacios, como puede ser una alacena, o puede ser, por ejemplo, un aparador, ¿sí? ¿Qué alimentos yo guardaría en seco? A ver, Todo lo Dice que es harinas, fideos, La fideos, legumbre, harina, bienes, legumbre, las legumbres, las aceite, fideo, harinas, los las aceites, azúcar. verduras, muy bien, muy bien. Todo lo que es seco en realidad, ¿sí? Lo que tiene muy poca cantidad de agua. ¿Por qué? Porque lo que tiene poca cantidad de agua no les atrae a las bacterias, ¿sí? Y se tienen que guardar en espacios secos y frescos. En el caso, por ejemplo, de los alimentos que tienen poquita cantidad de agua, es muy poco probable que las bacterias las ataquen, porque a las bacterias les gusta que tengan más agua los alimentos. Entonces, aquellos alimentos que tienen mayor cantidad de agua son más susceptibles a dañarse por las bacterias. En los alimentos secos, quizás sean otras plagas las que afecten en los alimentos secos, como por ejemplo puede ser el gorgojo en los fideos, ¿bien? Pero difícilmente una bacteria puede afectar un fideo. ¿Puede ocurrir? Sí, depende, sobre todo si son pastas frescas. Pero en las pastas secas es poco probable porque a las bacterias les gusta el agua, ¿bien? Para la refrigeración vamos a guardar los alimentos perecederos, obviamente, lo que son frutas, verduras, leche, productos lácteos, ¿sí? Vamos a evitar almacenar alimentos calientes, porque los alimentos calientes lo que va a generar es que se caliente por dentro la heladera. Si yo, por ejemplo, preparé hoy un hermoso guiso, ya me está dando hambre, preparo un hermoso guiso, riquísimo, todo, recién terminado,
terminé de comer, pero todavía la olla está caliente, está hirviendo esa olla. Si yo guardo esa olla caliente dentro de la heladera, lo que voy a generar es que en el interior de la heladera aumente la temperatura. Y al aumentar la temperatura, la heladera va a funcionar mal, ¿sí? Aparte de funcionar mal, la heladera va a gastar más energía, ¿bien? Entonces, por esa razón, se recomienda que cuando yo voy a guardar una preparación que recién elaboré, espero unos minutitos hasta que baje un poco la temperatura, coloco la preparación no de la olla directa, sino en un recipiente y recién lo guardo en la heladera. ¿Se entiende? Lo tupper con tapita. Si están con un papel, que sea el papel, por ejemplo, aluminio, que sea el papel, ¿sí? Estos tipos de papel que son como papel plástico, pero que se adhiere a la superficie, ¿sí? Em, Siempre evitando este tipo de contaminaciones que pueden ocurrir en la heladera, ¿sí? Entonces, estoy generando que no haya circulación de aire frío. El aire tiene que pasar. Si yo estoy tapando todos los estantes y los alimentos están amontonados entre sí, no hay circulación de aire frío y el aire frío tiene que pasar, tiene que circular por toda la heladera, porque si no lo hacen no podemos mantener temperaturas bajas. Bien, en cuanto a las heladeras, también tener en cuenta que si yo tengo varios productos de un solo tipo de alimento, lo ideal es que yo coloque primero en el estante más cercano a mis ojos los alimentos que están próximos a vencer. Supongamos que yo vi una oferta de yogur, compré esta semana, y la semana pasada también había comprado porque también estaba de oferta de yogur y el mes pasado también. Tengo que verificar la fecha de vencimiento. La fecha más próxima a vencer seguramente va a ser la del mes pasado. Es la que yo voy a poner delante, ¿sí? Si voy a ordenarlos una detrás de la otra, voy a colocar primero adelante ese alimento que está más próximo a vencer y luego pondré los demás en el orden de vencimiento. ¿Para qué? Para que lo primero que yo vea cuando vaya a buscar un alimento en la heladera, este, sea el que está más próximo a vencer y lo ocupe ahora, antes de que les llegue el vencimiento. ¿Se entiende? Eso en los casos, sobre todo si yo tengo varios productos, que a veces nosotros hacemos eso cuando vemos ofertas, ¿no? No todos hacemos para todos los alimentos, pero sí para algunos alimentos que vemos que estaban en oferta, que se pudo aprovechar, compramos uno, a veces compramos de tandita, ¿no? Un producto, después otro producto y así. Verificar siempre la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento está próxima, colocarlo siempre más cerca para que cuando yo abra la alacena o cuando yo abra la heladera me encuentre con ese producto y lo utilice. ¿Bien? Identificar los alimentos que están próximos a vencer, sobre todo, ¿sí? Y al mismo tiempo nos permite facilitar la planificación de las compras de la semana o del mes. Acá tenemos la imagen de una heladera. Esta parte de la heladera sería la parte, no la del congelador. Fíjense que es solamente la parte del refrigerador, ¿sí? Es decir, la parte de abajo. Vieron que las heladeras vienen con una parte superior, que es la del congelador, y la parte inferior, que es la del refrigerador, ¿bien? En la parte del congelador, cómo vamos a ordenar los alimentos siempre va a ser teniendo un buen orden, teniendo una buena limpieza. Y en la parte del refrigerador, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, sí vamos a tener que respetar las secciones, ¿sí? Los estantes. En el estante superior vamos a colocar solo los alimentos cocidos, es decir, aquellos alimentos que yo ya preparé, quizás me sobraron de ayer. Bueno, ahí voy a colocar en la parte superior, en ese estante, todos los alimentos ya cocinados. ¿Por qué? Porque estos alimentos que ya están cocinados necesitan temperaturas más bajas. Y las temperaturas más bajas son las temperaturas más cercanas a donde está el congelador, ¿sí? Luego en el segundo estante voy a colocar los lácteos y los huevos.
Cuando yo digo lácteos me refiero a leche, yogur, queso, todas las variedades de queso, manteca, ¿sí? Este tipo de productos, leches y huevos, requieren una temperatura moderada, más fresca, ¿sí? Más cercana a temperaturas bajas. Por eso es que van en segundo estante, ¿bien? En el caso de los huevos, si yo los voy a colocar en la heladera, porque podemos colocarlo tanto fuera de la heladera como dentro de la heladera. Dentro de la heladera se mantienen más frescos, ¿bien? Pero yo, si los voy a colocar en la heladera, lo ideal es que vayan dentro de un tapercito o, no sé si vieron, ayer me comentaba una de sus compañeras que dice que ahora vienen como hueveras con Sí, tapita. en la puerta, profe, en la puerta viene una huevera. Ajá. Claro, pero si ustedes lo colocan en la puerta, fíjense en que viene la huevera, pero no viene con una tapita. O no No, sé cómo serán viene para poner. o cómo serán sus heladeras, pero depende de cómo esté diseñada. Pero fíjense en que vienen algunos recipientes con la tapita. Si yo no tengo esa posibilidad de tenerlo en la heladera, en mi heladera, agarro un tupper, ¿sí? Un tupper que tenga ahí en la casa. Con tapita, guardo los huevos, les pongo la tapita y los meto a la heladera. Esto principalmente es porque lo mismo que decíamos hace rato, la cáscara de huevo está llena de suciedad, ¿no? Excremento de la gallina, suciedad, polvo. Entonces, para evitar que Sí, contamine otros alimentos, lo ideal es que vayan en un recipiente cerrado, ¿bien? eso no sabía, para evitar que contamine. Porque contaminan, exactamente. Sí, En el caso de las carnes, lo mismo, vamos a colocarlos en recipientes, porque si nosotros no los colocamos en recipientes a las carnes, o un platito que pueda retener los líquidos que desprende las carnes pueden generar que salgan los jugos de la carne, la sangre de la carne, y caer en las verduras, por ejemplo, ya que están acá abajo, ¿sí? Y de esa manera tenemos la contaminación. Entonces lo ideal es que em, nosotros tengamos en recipientes estos alimentos. Bien. Y en en el un caso de las plato frutas hondo. y en el caso de las frutas y las verduras, fíjense que van en el cajón de abajo. ¿Por qué van en ese cajón? Porque las frutas necesitan una buena temperatura, pero no necesitan temperaturas muy bajas. Si son temperaturas muy bajas, las frutas y las verduras se pueden quemar, ¿sí? Entonces, por eso necesitan temperaturas frescas, pero tampoco eh, tan frías, ¿bien? Y en la puerta de la heladera, fíjense en que ahí dice condimentos y aderezos. Hay productos que, por ejemplo, tienen gran cantidad de químicos, como pueden ser los jugos, las gaseosas, los aderezos, las mayonesas, ¿sí? Ese tipo de productos que tienen grandes cantidades de conservantes, de colorantes químicos, difícilmente se descomponen con cambios de temperatura. ¿Y qué sucede con la heladera? Nosotros cuando tenemos la heladera, ¿qué hacemos? Abrimos y cerramos la heladera todo el tiempo. La puerta de la heladera va y viene, va y viene. Eso hace que las temperaturas sean cambiantes en esa zona, ¿sí? Porque constantemente le estamos cambiando la temperatura al abrir y cerrar la heladera. Entonces, eso no nos ayuda a mantener una buena temperatura. Por lo general, lo que se recomienda es colocar ahí ese tipo de productos que tienen grandes cantidades de químicos porque no se alteran fácilmente, ¿sí? En el caso de de los aderezos, de los jugos, ¿sí? De las gaseosas, de salsas y paquetes. Bueno, ¿no se quieren hacer una pausa? ¿Quieren que hagamos una pausa y después tenemos Sí, vamos profe. viendo? Bien, entonces hagamos una pausa, vamos después a ver temperaturas para la heladera de los alimentos y congelador de todos los alimentos, leche, yogur, queso, carne, y después vamos a hacer un jueguito, ¿sí? Bien, entonces hacemos la Sí, pausa, ¿les parece? sí, profe. Sí, Chicas, Bueno, profe, por favor. sí, hacemos la pausa porque yo sé que algunos han Así prendido vamos a ver la olla, la así olla, vamos a vamos a ver comer, la vamos a olla. comer. Ya hay hambre. hay que cocinar. Entonces hacemos una pausa de 10 minutitos y volvemos. Voy a compartir.
Ahí comparto pantalla para que vean que... Salud, profe. Gracias. El frío hoy aquí me corría mal. Gracias. Sí, ayer noche igual estaba re fresco acá en Rosario. A las 7 estaba, a las 7 de la tarde se puso bien fresco y ahora también está nubladito, pero no está tan frío. Sí, ayer me congelé. Ayer, acá en la ciudad también estuvo fresquito. Sí, A ver. Comparto ahora sí, creo que sí se va a ver. Ahora sí. Ustedes me dicen. ¿Mm? ¿Se ve? sí se ve. Sí, profe, Perfecto. se ve. Ahí está, mejor todavía. Decíamos que íbamos a ver los alimentos según el tiempo de refrigeración y también el tiempo de congelación, ¿sí? Sí. Entonces, ¿Cuánto dura? hablando de esto, del orden en donde tienen que ir los alimentos, Pues, vamos a hablar de la leche, ¿sí? La leche si está envasada, tanto la manteca como la crema de leche, los quesos, si están envasados, si están en su empaque, siempre vamos a respetar la fecha de vencimiento, ¿sí? En el caso de que estuviesen abiertos, por ejemplo, en el caso de la leche, cuando la leche está abierta, una vez que el envase está abierto, en la heladera puede durar 3 días. La manteca 2 semanas y la crema de leche 2 a 3 días. En el caso de los quesos, pueden durar entre 5 a 7 días y este, en los casos frescos pueden durar aproximadamente 20 días una vez que están abiertos los paquetes, ¿sí? Los quesos frescos vendrían a ser, por ejemplo, un queso cremoso, ¿sí? Un queso madurado son quesos que tienen mayor tiempo de maduración, obviamente, como le dice su nombre, que puede ser, por ejemplo, un queso sardo, un queso roquefort, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahí en ese caso, el tiempo de refrigeración siempre va a ser el que indica la etiqueta. Em, bueno, en el caso de la carne, sabemos que la carne de leche, perdón, la carne y la leche tienen un tiempo estimado de refrigeración. En el caso de la carne cambia según el tipo de carne y según si es congelada o si es refrigerada en heladera. Si es la carne cruda en heladera dura entre 3 a 5 días y en el freezer de 6 a 12 meses. La carne de vaca picada, fresca, en heladera puede durar de 1 a 2 días y en el freezer de 3 a 4 meses. Bien. La carne de pollo cocida de 3 a 4 días en heladera y en el freezer de 4 a 6 meses. Bien. oye, Esos son algunos de los tiempos espere, profe. que estimamos de refrigeración y congelación de carne Picada. y ¿Dónde dice de carne picada? 1 o 2 acá, días. carne de vaca picada. Sí, ahí está, ya lo vi, profe. Bien. En la carne de vaca picada y la carne de vaca cocida. Fíjense que hay diferencias, ¿no? De días. Obviamente cuando está cocida puede durar un poquitito más, ¿sí? En heladera. Y en el freezer más o menos el tiempo es similar, entre 4 a 6 meses, entre 2 a 3 meses. Em, Recuerden que para poder congelar carne siempre lo ideal es fraccionar. Entonces, si yo, por ejemplo, compré carne picada, 2 kilos de carne picada, 3 kilos de carne picada, lo ideal es que yo fraccione en pequeñas bolsitas. Entonces, por ejemplo, fracciono para lo que vendría a ser un poquitito que me puede servir para una ensalada, otro me puede servir para
por ejemplo, un relleno, ¿sí? Ay, creo que me suena el teléfono. Espérenme un ratito. Bueno, llamada, como que llaman a cada rato número desconocido. Bien, perfecto. Entonces decíamos que el tiempo de refrigeración de cada uno va a depender si está cocido, si está fresco, y lo bueno y lo ideal em, es que esté fraccionado, ¿sí? Bien, vamos a pescados. En el caso de los pescados, em, por ejemplo, vamos a ver, los pescados si están frescos, si están crudos, em, en heladera pueden durar de 1 a 2 días y en el freezer de 2 a 8 meses, ¿sí? En el caso de los pescados enlatados, siempre vamos a respetar la fecha de vencimiento, ¿bien? Y una vez que estén abiertos esos envases, pueden durar de 3 a 4 días, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los pescados cocidos, en la heladera pueden durar de 3 a 4 días y en el freezer de 4 a 6 meses. Pasemos entonces a las frutas y las verduras. Nosotros tenemos a veces frutas y verduras que se venden congeladas, ¿sí? Son más caras, más difíciles de conseguir. Yo prefiero que se compren frescas y si vos tenés que congelar, hacerlo vos, digamos. Es mucho más barato y al mismo tiempo vos sabés qué vas a necesitar, cuánto vas a necesitar, ¿sí? No todas las frutas se pueden congelar, por ejemplo, en el caso de las uvas cuando se congelan y después se descongelan, pierden totalmente su característica. No recomiendo congelar las uvas, ¿sí? En el caso de las bananas se vuelven negras. ¿Se pueden congelar? Sí, se pueden congelar porque puedo, por ejemplo, fraccionarlas, pero después al abrirlas puedo usarlas para, por ejemplo, helados de banana, ¿sí? En el caso de las naranjas, también cambia muchísimo la textura después del producto. En el caso de las frutillas, congelarlas no les afecta mucho siempre y cuando estén bien separaditas en bolsa, ¿sí? En el caso de la manzana se oscurece, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y en el caso de que las verduras y las frutas estén frescas, las puedo guardar aproximadamente 7 días. En el caso de que yo tenga que congelar verduras, recomiendo previamente hacer una especie de blanqueado, ¿sí? ¿Cómo se hace el blanqueado? Voy a colocar en una olla bien caliente agua, voy a dejar hervir durante 3 a 5 minutos y esa olla caliente voy a agregarle las verduras y lo voy a dejar solamente pasar por unos minutitos nada más. O sea, no se completa la cocción. Lo que hago yo es simplemente darle como una especie de precocción, ¿sí? Entonces, de esa manera yo tengo este, un blanqueado de verduras. Y esas verduras al congelar no conservan un poco más su sabor, su aroma y sus nutrientes. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Qué pasa con los Sí. huevos y las mayonesas? En el caso de los huevos frescos pueden durar de 3 a 5 semanas y una vez cocidos pueden durar 1 semana. En el caso de las mayonesas, siempre y cuando el empaque esté cerrado, vamos a respetar la fecha de vencimiento y una vez abierto pueden durar hasta 2 meses. Acá tenemos un ejemplo de una heladera ordenada, obviamente, con cada uno de sus recipientes bien separaditos, las bolsitas separaditas, ¿sí? En el caso de las verduras, cuando ustedes las vayan a lavar, séquenlas muy bien para después guardarlas en la heladera, ¿sí? Porque si ustedes las guardan con un poco de humedad, probablemente se echen a perder más fácilmente. ¿Bien? Bueno, era una actividad para hacerlo de manera presencial, pero vamos a este capítulo que lo vamos a pasar rápido porque tenemos una actividad virtual. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos
Em, Tipos de contaminaciones que se pueden dar en los alimentos son biológicos, físicos, químicos y contacto por vectores. Los que nosotros vimos hasta este momento son los biológicos, ¿sí? Las bacterias, los virus, los parásitos. Pero existen otro tipo de contaminaciones que pueden ser físicas, pueden ser químicas o pueden ser por vectores. Físicos pueden ser, por ejemplo, que hayan quedado restos de polvo, de vidrio, tornillos, tuercas. Químicos pueden ser, por ejemplo, sustancias como detergentes, lavandinas, o otras sustancias como desengrasantes y demás que pueden ser utilizados este, para la higiene o para la sanitización del lugar y que estando en zonas cercanas a la producción de alimentos puedan contaminar los alimentos, ¿sí? Y Profe, es ideal, una preguntita, eh, ¿es ideal lavar las verduras como la lechuga con agua y lavandina? Porque mi hermana le pone unas gotas de lavandina y las lava así. Y va, yo creo que no, pero ella las lava así y bueno, por eso le pregunto a ver si sacarme la duda, porque así come mi sobrino. sí, las lechugas, lo ideal es, una vez que vos tenés, separar las hojas, ¿no? Ujú, Y en un recipiente hondo vas a colocar agua con gotitas de lavandina y vas a sí, sumergir las hojas, ¿sí? Vas a yo sumergir pensaba las que hojas, sí. dejarlas ahí por un tiempo y luego mirar, observar las hojitas una por una para ver si quedaron restos de suciedad, porque a veces no es solamente bacterias, sino que también a veces hay suciedad pegada a las hojas de las Ah, verduras. entonces sí se recomienda, entonces, porque mi Sí, hermana lo hace así, a mí me pareció que no es contaminante, por eso yo no lo hacía, yo lo directamente lo lavo con agua, o sea, la lavo sí. así en el grifo con agua, pero a mí me daba Esto, miedo así utilizar la no, no, lavandina. no. Lo ideal es ¿Y puede utilizar vinagre, profe, en vez de lavandina? ¿cómo? Usar Vinagre, vinagre sí. en vez El de la vinagre, lavandina, es como que la lavandina es el fuerte. vinagre, el vinagre puede ser, el tema es que tiene menos poder de desinfección. O sea, el Usada, vinagre también María, puede acidificar pero el lo de la agua y pieza, hacer que las bacterias que puedan ¿no? estar sobrevivan. Pero el vinagre suele ser menos potente. Igual no es mucha la lavandina que tienen que agregar, ¿no? No, son gotitas, Son tres gotitas, gotitas, tres sí, a cinco. así Profe, hace. pero, profe, también hay ahora unos preparados que son Gracias, para profe. lavar la lechuga. Sí, también, pero vamos a lo ideal, lo fácil, lo que tengamos en la casa, que es económico, digamos. Si no es agua hervida, también podés hacerlo con agua hervida si no quieres usar lavandina. ¿Quién me dijo? ¿Sonia? Ah, ¿Gloria? Eva, 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 Eva. bueno, sí, sí, Si yo no lo quieres uso hacerlo con claro, si no agua. quieres hacerlo con lavandina, puedes hacerlo con agua, hacer hervir agua, dejar que Ajá, enfríe y recién usar esa agua para el lavado de las verduras y las frutas. ¿Se ajá, entiende? bueno, gracias, profe. Dale, Sí, también lo puedes hacer así. Y si no, lo haces con la lavandina. A ver, le echas agua, al agua le echas las gotitas de lavandina. Con el sí. vinagre también puedes hacerlo, aunque tiene menos poder de desinfección. ¿Se Bien, entiende? gracias, profe. Bueno, Sí, sí, este dibujito que ustedes ven acá, recuérdenlo porque tenemos una actividad para resolver con ese dibujito, ¿sí? Entonces, las ETAs, recapitulo otra vez. Las ETAs pueden darse por contacto con alguna bacteria, virus o hongos, como en el caso de los biológicos. Pueden ser contaminación física, puede ser contaminación química o puede ser contacto con vectores. Los vectores pueden ser moscas, animalitos que llevan bacterias. Bien, ¿se entiende? Bien. Estas condiciones higiénicas personales son muy importantes porque primero que nada, tenemos que tener siempre en cuenta el lavado de manos, ¿sí? Para el lavado de manos, lo que ya vimos nosotros del lavado, la sanitización, secado, pero además la higiene personal, ¿no? La higiene personal es cómo nosotros nos presentamos para el trabajo, ¿sí? Bien higiénicos, obviamente, con bañarnos periódicamente,
la limpieza y de la vestimenta en mejores condiciones, ¿se entiende? Las uñas cortas y limpias, los varones afeitados, con el pelo recogido, ¿sí? La vestimenta, lo mismo que decíamos hace rato, no se aplica a todo porque no tenemos todos los recursos como para tener la mejor vestimenta, pero por ejemplo lo básico podría ser un delantal y la cofia, ¿bien? En algunos casos, algunos sectores de producción de alimentos pueden tener en cuenta una gorrita, un guardapolvo, un barbijo, un delantal, guantes y calzado. El calzado más que nada es antideslizante, sobre todo porque si el piso es resbaloso y suelen caer líquidos, tenemos que tener un calzado que evite que nos caigamos, eviten las caídas, ¿sí? Em, Acá tenemos en esta imagen algunos de los criterios de la vestimenta, un resumen de la vestimenta que deben tener las personas, ¿sí? El barbijo, el delantal, el guardapolvo. Nosotros ya sabemos que básicamente nosotros con lo esencial estamos bien. Ojo, si yo voy a hablar, me toca hablar y voy a cocinar, lo mejor es usar un barbijo, porque no me doy cuenta, pero a veces al hablar nosotros escupimos pequeñas gotitas de saliva, no nos damos cuenta, pero suele suceder, ¿sí? Bien, ahí estoy pasando, ahí está. Em, Hábitos higiénicos deseables e indeseables en un manipulador de alimentos. Los hábitos deseables, lavar prolijamente los utensilios, las superficies de preparación antes y después de manipular los alimentos, lavar las vajillas, cubiertos, utilizar jabón, en este caso detergente y agua limpia. Hay que tomar los platos, los cubiertos y las fuentes por los bordes y no por el interior, ¿sí? Porque estoy contaminando, entonces tengo que evitar, por ejemplo, tocar un plato desde la base o del plato, ¿sí? O donde yo voy a poner después los alimentos, sino que lo tengo que agarrar de los bordes, lo mismo para los vasos, lo mismo para los utensilios, agarrarlos del mango. Y esto era un poquito lo que hablábamos hace un momento cuando decíamos esto, ¿cómo hacemos para el lavado, no? Cuando yo tengo, por ejemplo, una bandeja o un recipiente y todavía tiene residuos o partes de alimentos que quedaron adheridos, tengo que raspar para que esos residuos sólidos se vayan. Luego lavar con agua, lavar con detergente, enjuagar con agua, desinfectar sumergiendo, por ejemplo, en agua caliente o bien con agua con lavandina, ¿sí? Secar al aire y recién puedo utilizar de nuevo los utensilios. Hábitos indeseables en el manipulador, por ejemplo, hurgarse la nariz, rascarse la nariz, la cara, el cabello, las orejas, granos, heridas, ¿sí? Usar anillos, pulseras, aros, relojes y otros elementos. Eso tiene que ver más que nada con que a veces se pueden desprender elementos de una pulsera, ¿no? Le doy el ejemplo de la pulsera porque a veces vienen con esos adornitos bonitos en la pulsera, se desprende un canutillo, una piedrita, algo de eso, termina en el plato y después una persona puede consumir ese alimento y enfermar, ¿no? Si fuera un niño, por ejemplo, una pieza chiquitita que parece diminuta e inofensiva, puede dañar intestinos, perforar intestinos, ¿se entiende? Em, Tenemos que manipular los alimentos siempre con los utensilios y no con las manos. Hay que utilizar la vestimenta apropiadamente. Hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan el delantal como si fuera el trapo de la cocina, ¿no? Y después andan con todo el delantal sucio porque lo usaron como trapo de cocina también al mismo tiempo para secar los platos, para secar la bacha, para secar la mesada. No, la vestimenta es vestimenta, ¿bien? Y acá cuando hablamos del ciclo de contaminación, fíjense en que una persona enferma que no se lava las manos, después manipula los alimentos, el alimento está contaminado, y luego otra persona consume ese alimento y también se enferma, ¿sí? Y entonces tenemos todo un ciclo, ¿bien? Esto es del almacenamiento de productos químicos, sobre todo en productos de limpieza, productos que pueden usarse para, por ejemplo, venenos para ratas, venenos para cucarachas. Ese tipo de productos
los tengo que almacenar en su propia alacena o en un lugar que esté alejado, sobre todo si hay niños y si hay adultos mayores. ¿Qué pasa con el niño? A ver, imaginemos, ¿no? Que dejamos al alcance del niño todos esos productos. ¿Qué puede suceder? Se puede intoxicar. Y con el adulto mayor, Eh, Sí, lo ¿qué mismo. puede pasar con el adulto mayor? Es que sin querer, capaz que creen que es algo comestible y pueden ingerir y eso les puede hacer mal, porque Se intoxican tanto el igual. niño, Ajá, claro, tanto como el Inhalando niño como el también. adulto, por ahí es curioso, bueno, ujú, y pueden tocar eso y creer que es algo, por ejemplo, si no está etiquetado, por ejemplo, ¿cómo se dice? El veneno para rata, que es el común, que parece que son arrocitos, creerán que es un pochoclo o algo y ellos creerán que lo pueden comer y ahí puede tal venir cual, una intoxicación. tal cual. Sí, Sí, es así como dicen. A veces nosotros podemos dejarlos al alcance de estas personas y ellos puede que crean que sean comestibles, ¿no? Entonces, ver que tienen una formita o pensar, ¿no? Que aparecen en cápsulas y se acuerdan, dicen, ah, yo no tomé mi medicamento, debe ser este, ¿no? Agarran, se lo toman. O a veces, por ejemplo, el detergente, la lavandina, lo guardamos en los envases de plásticos de las gaseosas o de los jugos, y ellos pueden creer, ah, es jugo de naranja y es un desengrasante, ¿no? De ese color sí. naranjado. Entonces, confundirlos y consumirlos. Lo mismo puede pasar con los niños. Pensar que es comestible porque no saben leer los chicos, lo ven en una botellita que parece la del jugo y la toman. En los adultos mayores, sobre todo si tienen algún grado de demencia senil, también puede ocurrir eso, el pensar que es algo comestible o por curiosidad llevarlo a la boca, ¿sí? Entonces, por esa razón siempre tienen que estar en zonas alejadas al alcance de los niños y de los adultos mayores. Y acá viene el desafío del día de hoy. Ustedes van a tener que clasificar cada una de estas figuritas según los peligros, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran biológicos, físicos, ¿No? químicos y vectores? ¿Bien? ¿Qué será bueno, el uno? el uno es Vector, vec- vector, Doctor, Bien, vector, muy bien. El 2, biológico. No, 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 no. bien. Biológico, supongamos que tiene heridas abiertas, ¿no? En la piel, porque tiene granitos, toca la cara y eso transporta bacterias. ¿Qué más? El 3, y este es biológico, entonces. bien, muy bien. El 4, eh, ¿Qué? Cuatro. tenemos una Físico, botella de vidrio rota. químico, Ah, físico, físico. Físicos, muy bien. El 5, Vector también. vector, muy bien. El 6, Químico. químico, Químico, muy bien. El 7, químico, químico, Químico. perfecto. El 8, físico. físico. muy bien. Sería indeseable estar comiendo y encontrarse con Tornillo. un tornillo o una rosca, ¿no? Eso puede hacer daño a una persona si lo consume y no se da cuenta. El 9, Vector, 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 el vector. 10, Biológico, 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 bien. El 11, químico, 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 perfecto. El 12, físico, Peligro. físico. físico, bien. Puede ser que sean, por ejemplo, restos de huesos, huesos astillados, ¿sí? Que pueden entrar en contacto con la comida, caer en alguna preparación. No era parte de la preparación, pero terminó contaminando, ¿sí? Muy bien. Profe, a veces cuando uno va a freír o fritar un huevo, se le cae un pedacito de cáscara, ¿que no? También eso es También, contaminante. también, exactamente. Y acá tenemos este desafío que ustedes tienen que resolver. Tienen acá una situación, ¿sí? En esta sí. situación, en esta situación ustedes tienen que ver, hay una mujer que está ahí Dios, con los niños. Esta mujer es la niñera, ¿sí? Entonces, Ajá. a esta niñera que está cuidando a estos niños, se le pasaron algunas cositas
que está haciendo muy mal en la cocina. Entonces, ustedes tienen que descifrar qué es lo que está haciendo mal, ¿sí? A ver, ay, se salió del compartir pantalla, vuelvo a compartir la pantalla. Era el basurero que está lleno de moscas, Y los químicos. la puerta abierta Participen con... todas, ¿no? Participen todos, porque él escucho a Eva nomás hablar. Animales. Liliana, ¿eh? No, Liliana, El gato, jugando el gato con Gato. los chicos. bien. Entonces Y está tenemos, probando la comida con la cuchara. bien. ¿Qué pasa con el tema de la cuchara? Le está llevando a la boca Se lo lleva a la directamente, profe. boca y Eso, Y con ¿qué eso va pasa a volver a después? revolver. Puede ¿Qué pasa? contaminar la comida. Eso, porque después de llevársela a la boca lo vuelve a dejar, o sea, vuelve a meter la cuchara, digamos, dentro del recipiente. ¿No? Vuelve a poner en la olla y vuelve a mezclar y ya contamina. Exactamente, bien. Entonces, son dos errores los que tenemos que encontrar. Dijeron la basura, dijeron el Sí, gatito, dijeron la Los cuchara. químicos sí. el ¿Qué niño más? tosiendo sobre el pollo. de pollo, Bien, ajá. Sonia. El niño tosiendo arriba del pollo. ¿Qué más? La leche está abierta y está en la mesada. La leche está Tiene abierta, que tener está sobre la frío. mesada. ¿Dónde debería estar esa leche? Ya está En la abierta, pero heladera. está en la En heladera. la heladera, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Los productos químicos ahí delante de los niños. Bien, los productos en vez de estar Y en debajo una la alacena mesada. aparte, están en medio al alcance del niño, ¿no? ¿Qué más? Sí. Sí. El niño. El vaso que Hay está algo que tirado, está derramado ahí donde está el niño más Bien, pequeña. muy bien. Hay un vaso derramado ahí donde está la niña. ¿Qué más? Sí. Las galletas en la despensa están ¿Qué abiertas. pasa con? Eso, están abiertas, muy bien, y están como tiradas en toda la alacena, ¿no? ¿Qué más? La señora También no tiene los elementos adecuados para cocinar. Muy bien. ¿Qué le estaría faltando a la señora? El La cofia, el delantal, De todo. delantal. Copia, La delantal. vestimenta adecuada. Bien, lo mínimo, ¿no? Guante. El delantal, el pelo la co- recogido, la copia. sí. ¿Qué más? Aparte que tiene ambos, Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos encontrando? Nos faltan para llegar a los dos. La niñita de abajo está comiendo mientras toca el gato. Sí, tal Ajá. cual. Sí, ya me ha Bien. dicho eso. Y fíjense que ustedes tienen acá las puertas, ¿cómo están? Abiertas, Abierta. Todas abiertas. Abiertas. La Y acá que cajonera hay también. moscas, Basura. la basura. moscas, habíamos dicho los vectores, ¿sí? Bueno, a ver, veamos resuelto el caso, ¿bien? Y acá tenemos, número uno, los productos alimenticios sin refrigerar. En el caso del pollo, la leche. El punto dos, que estornudan sobre los alimentos como el pollo, ¿no? Hay animales en la zona de trabajo, el gatito y también, bueno, las moscas, que en realidad son un vector, ¿sí? Sí. Punto cuatro, utensilios de cocina para probar los alimentos, algo que no debería hacer esta señora, pero lo está haciendo, ¿sí? El basurero que se encuentra junto a la zona de manipulación de alimentos. La vestimenta que está usando no es la apropiada para el manipulador de alimentos. Los cajones y las puertas abiertas, ¿bien? Por otro lado, en el punto 8 dice vectores peligrosos biológicos en zona de manipulación de alimentos, en el caso del gato, las moscas, ¿sí? Punto 9 productos químicos almacenados junto a los alimentos. Punto 10 almacenamiento de las latas abolladas. Punto 11 productos alimenticios almacenados sin sellar, porque era lo que decía ahí una de sus compañeras, que estaba como el paquete abierto, ¿no? Y en el punto 10 generalmente, si ustedes observan todo el pantallazo, la zona de producción está sucia. ¿Bien? Sucede, sí, Bien. Eh, bueno, habíamos dicho que ahí ya Liliana se despidió de mí. Este, habíamos dicho que este es el último encuentro que tenemos del módulo de nutrición, de alimentación y gestión, ¿sí? Em,
Bueno, yo les voy a mostrar unos videitos sobre esto de las ETAs y cómo sucede en nuestro país. Eh, y acá en Salta, ya con eso ya vamos a ir saltando, ¿sí? Em, bueno, esperamos un ratito a ver si les puedo compartir, si puedo abrir esto. Eh, Hay noticias, por ejemplo, hasta ayer yo encontré un caso si no me equivoco, creo que en Chile había sucedido una tragedia con un niño que había comido algo en la escuela. eh, y la verdad que esas cosas son totalmente evitables. Pero bueno, hay que tratar de evitarlos con una buena higiene de manos, una buena higiene en la preparación de los alimentos, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar algunas noticias. Son de acá, algunos de Salta y otros son de La Nación. Eh, mm, yo recuerdo cuando yo era chica, había un caso de cólera, no sé, capaz que ustedes sí se acuerdan, sí, yo era muy chiquita, pero recuerdo eso, de que en toda la provincia de Salta teníamos ese problemita con el cólera, ¿no? Y lamentablemente había mucha gente que la pasó muy mal, ¿no? Eh, y resultó que venía de una mala higiene y venía del agua, ¿sí? Entonces, a ver, veamos estas noticias para que más o menos nos pongamos recordemos también esto, ¿sí? Porque es importante hablar de la higiene en en esta etapa, en todas las etapas, en realidad. Actualmente, en lo que va del año, hemos atendido a 2 pacientes con síndrome urémico hemolítico. Uno ya ha sido dado de alta y actualmente estamos con un paciente internado que padece la enfermedad. Es una enfermedad 100% prevenible, como son todas las enfermedades transmitidas por alimento. Por lo tanto, es muy importante para nosotros en esta época, en la época estival, que es donde la bacteria prolifera con mayor facilidad y los niños se contagian con mayor facilidad, hacer medidas de prevención, porque esta enfermedad en los niños produce insuficiencia renal aguda, es la primer causa de insuficiencia renal aguda en los niños y es la segunda causa de trasplante en los niños con enfermedad renal crónica en la Argentina. Evitar en los niños menores de 5 años los alimentos procesados o picada, porque es donde más se encuentra la bacteria y es más difícil de matarla con la cocción. La manipulación en el domicilio de todo lo que sean alimentos crudos separados de los alimentos cocidos y principalmente carnes, todo lo que sean los utensilios de las frutas y las verduras. También el otro tipo de contaminación es por transmisión fecal-oral, es una enfermedad que se elimina con la materia fecal. Por eso es muy importante las medidas higiénicas, el lavado de manos antes y después de ir al baño y antes de la manipulación y la cocción de los alimentos. Y la tercera fuente de contaminación es por el contacto directo con el animal contaminado. Siempre esterilizar el agua, ya sea con lavandina o con vinagre, y esa que sea un agua potable con la que se lave todos los alimentos, ya sea frutas, verduras y todo lo que sea para la cocción. En los bebés menores de 1 año que también se enferman con el síndrome urémico hemolítico y cuya fuente de ingestión es solamente el biberón o en su caso el pecho, es muy importante que ese biberón sea muy bien higienizado, que la leche sea con agua pasteurizada y el lavado de las manos de los padres. Bien, este caso sucedió acá en Salta y es el famoso síndrome urémico hemolítico. No sé si lo escucharon ustedes. No. ¿No lo No, escucharon? profe. ¿Nunca? Bueno, el síndrome Sí, urémico. sí. Bien. Bueno, Patricia sí lo escuchó. Bien. El síndrome Sí. urémico hemolítico es una enfermedad que puede afectar sobre todo a los niños. O sea, puede agarrarle a cualquiera, pero sobre todo les da a los niños. Porque como decíamos, el sistema inmunológico todavía es frágil y el sistema digestivo todavía no es maduro como para poder atacar a la bacteria. La bacteria culpable es la que habíamos visto al principio, que se llamaba Escherichia coli.
¿sí? La bacteria cuando ingresa al organismo lo que hace es tratar de matar los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces por eso esos niños tienen problemas en la sangre y va afectando el riñón, el hígado y el riñón. En el riñón produce un daño que es irreversible. Por eso es que la doctora decía ahí que algunos niños pueden requerir el trasplante de riñón, ¿sí? En Salta nosotros tenemos muchos casos por año. Lamentablemente no se habla mucho de eso, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los casos de síndrome urémico hemolítico? Como decía la doctora, o requieren un trasplante renal o, bueno, fallecen en el peor de los casos, ¿sí? Em, ¿Cómo se da? La bacteria esta sobrevive en la carne mal cocida, o sea, la carne que no fue cocida completamente es la carne donde sobrevive esta bacteria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que cocinarle a un niño, sobre todo si es menor de 5 o 10 años, tienen que estar la carne bien cocida. Y la culpable número uno suele ser la carne molida, porque la carne molida, vieron que cuando ustedes tienen la carne, todos los pedacitos de carne, cuando ustedes hacen una hamburguesa, ustedes colocan en el sartén la hamburguesa, pero entre los pedacitos de la carne, el calor Sí. no puede penetrar fácilmente. Entonces, como no puede llegar el calor fácilmente, esa bacteria sobrevive. ¿Se entiende? Entonces, por eso en ese caso, este, la bacteria puede generar esto de enfermar a la persona, ¿sí? A ver si puedo mostrarles un video corto que explica esto y después, ¿sí? Profesora, disculpe, pero yo te conocí un caso del síndrome urémico hemolítico de un niño que ahora lo tuve cerca por comer las semillitas de girasol, Sí, la famosa sí, pipa. A puede ser, él, ¿sabes por qué? ¿cómo ¿Sabes se por qué llama? puede Le ser? detectaron eso, a hinchar, y Ajá, bueno, era lo que él comía, mucha semillita, y ujú. esto como casi, no sé, yo creo que como 5 años más o menos, con un dieta estricta, no podía comer nada, sal, nada, todo, porque estaba afectado el riñón. Bueno, después yo ya dejé de trabajar, no sé cómo se llama, después ya también murió su mamá, fueron a vivir en Salta, ya no venía mucho a la casa de mis patrones, entonces Ujú. era como que perdí el contacto del chico, pero él tenía, y en más, creo que un año llegó a estar con diálisis él, y Sí. después, un tanto que por eso, como 5 años más o menos, yo hice el caso de él, pero era ahí de las semillitas. Sí, puede ser que estén en contacto con cualquier alimento, o sea, una de las principales fuentes suele ser la carne, pero también la bacteria, que es la Escherichia coli, está en la materia fecal, ¿sí? Por eso vieron que la doctora dijo, se produce por contacto oral, anal, bueno, porque la bacteria sale de la caca y cuando la persona no se lava las manos, después le toca cualquier alimento, se lo lleva a la boca y a través de ese alimento también está traspasando la bacteria que tenía en la mano cuando no se lavó las manos y fue al baño. ¿Se entiende? Entonces podría ser por la semillita, pero no específicamente por culpa de la semillita, sino porque no hubo un lavado de Claro. manos o se contaminó esa semillita con este, con esta bacteria que estaba en la caca, ¿sí? En la materia fecal. ¿Se entiende? Bien, sí, Porque cualquier alimento puede ser el foco de contaminación. El tema es, por eso tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Y por eso es importante el lavado de manos. Ahora les muestro un resumen, un videito resumen del síndrome urémico hemolítico, que es el más conocido, no es el único, pero sí es el más conocido porque, bueno, los efectos que genera realmente son irreversibles y muy dañinos, como decías vos, Patricia. Gracias.
como decías vos, Patricia, de que puede llegar hasta requerir incluso diálisis, ¿sí? Bueno, ahí voy a poner el video. A ver, 2 segundos. Y aquí cuenta un poquito de qué se trata el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Endémico hemolítico. A ver, usted recordará, ¿no? La enfermedad, si no la tiene clara, es aquella que se hizo famosa en su momento por contagiarse a través del consumo de hamburguesas, pero es mucho más que eso. Es todo tipo de carnes mal cocidas, lácteos y verduras mal limpiadas o mal higienizadas. Lo cierto es que, según los especialistas, el principal enemigo se encuentra en casa. ¿Por qué? Porque se podría evitar cocinando bien la carne, lavando bien las verduras, poniéndole un poquito de lavandina, dejándolo en remojo y no perdiendo, claro está, la cadena de frío en los lácteos. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, te di algunas. El grupo de edad más afectado tiene entre 1 y 5 años. Esta grave enfermedad es provocada por una variedad de cepas de la bacteria Escherichia coli y suele dejar secuelas renales de por vida. Empieza como una diarrea acuosa que se hace rápidamente sanguinolenta o directamente arranca con diarrea sanguinolenta y en un grupo de 10-15% de los casos se complica con esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene baja mortalidad en Argentina, alrededor del 2%, quizás un poco menos, pero el riesgo que hay es que queda con secuelas renales. O sea, el día de mañana ese paciente queda con daño renal, ya sea como hipertensión o fallo renal de distintos grados de magnitud. La bacteria suele estar en un alimento, puede ser carne cruda o mal cocida, fruta o verdura mal lavada, agua contaminada, lácteos no pasteurizados o que se les cortó la cadena de frío. Alimentos hervidos no tienen riesgo porque se hierve a alrededor de 100 grados, como hierve la leche. Segundo, al horno, los alimentos se los dejan suficiente tiempo, tampoco tiene mucho menos riesgo. En cambio, lo que es algo salteado o lo que es comer carne jugosa o comer carne picada jugosa o la albóndiga, cuando uno la parte tiene jugo o está media rosada, que sí que se cocinó a menos 70 grados y ahí aumenta. Y todos los alimentos crudos, especialmente aquellos alimentos ácidos como yogures no pasteurizados, yogures que pierden la cadena de frío, tienen ese riesgo, ¿no? Bien, este videito resume un poquito de lo que pasa con el síndrome urémico hemolítico. Paso 2 videitos más, que también son de noticias de acá de Salta, que nos muestran sobre los efectos que puede tener simplemente el no haber cocido bien los alimentos y no haber lavado ni las manos, ni las frutas, ni las verduras, ¿sí? Por eso es importante la higiene ante todo, ¿sí? Esta es noticia de Salta, pero bueno, es de un noticiero nacional. Urgente porque Salta está en estos momentos en alerta epidemiológica. ¿Por qué? Por brote de salmonela, y desde el gobierno piden prestar extrema atención a la higiene de alimentos y del agua. Hay tantas cosas que hacemos mal y que no sabemos. Cómo nos manejamos en la cocina, los cuchillos que usamos. A ver, nos vamos a meter dentro de esto y seguramente nos sirve a todos para cuidar la higiene en casa. Claudia De Grossi es doctora en química y es cazabacterias en la cocina. Exactamente lo que necesitamos en este momento. Te digo, Rolo, ¿vos sos de cocinar? Sí. Bueno, vamos a prestar atención porque te puedo asegurar, yo sé que hago cosas mal. Sé que hago muchas cosas ¿Y uno mal. cocina? Sí que cocino cada día. Pero qué barbaridad. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Soledad y Rolando, los saludamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y cabe aclarar que este es un tipo particular de salmonela la que está causando tanto problema en Salta, que no es cualquier salmonela y que causa un cuadro un poco diferente, con medidas un poco particulares para su control, porque causa un tipo de fiebre llamada tifoidea o paratifoidea, más compleja que la diarrea típica, y que es una salmonela que habita específicamente en el ser humano. O sea que la vía de transmisión es porque de alguna manera se contamina el agua, la fuente de agua, con algún Está residuo. vinculado a las cuestiones sanitarias, a la sanitaria que tiene que ver con lo cloacal.
Por ejemplo, agua de riego que no sea común, y por ejemplo, por falta de higiene, si alguien es portador, porque tenés ese problema, alguien puede tener la bacteria y no tener síntomas, trabaja en la cocina, no tiene higiene de manos cuando vuelve del baño y entra a contaminar alimentos. O en el propio baño también, ¿o no? Por supuesto. Así Claro. que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay un caso histórico que se llama Mary Latifi, que era una mujer en Estados Unidos que enfermó a un montón de gente y fue presa, y era este tipo de bacteria que habita esencialmente en nosotros. Lo que no quita que alguna verdura que se compre allá en Salta esté contaminada por la contaminación ¿El del agua agua. no, doctora? Cuando es algo El tan agua masivo siempre se piensa en el agua. El agua puede estar contaminada si está contaminada en la fuente donde obtenemos el agua, porque si se contamina con residuos clacales, bueno, puede pasar que la Salmonella paratyphus llegue al agua y sea un vehículo. ¿Cuál sería el circuito, doctora, que hay que tener atención a la salmonela? Porque tengo entendido que es una bacteria sobre la cual hay que poner más atención ahora en primavera y verano. Absolutamente, en general a la salmonela, a todas las salmonelas. Esta es particular porque el rol del hombre está ahí predominante en higiene de manos y en esto, en controlar el agua de riego y la fuente de agua. En general, ahora en verano con la salmonela, en general es más amplio porque la salmonela que causa diarreas y que causa vómitos puede, por ejemplo, estar en carnes crudas, como bien decías recién, pollo crudo, cerdo crudo, pescado crudo, y por lo tanto... Está bien, pero entonces lo que hay que hacer es un lavado correcto, o sea, ¿cómo prevenir? O sea, supongamos que entró la salmonera en un producto que entró a casa. ¿Cómo Bien. prevenirnos? En ese caso es, por un lado, ordenar bien la heladera. Todo lo que es carne cruda o va al freezer en un recipiente apropiado, bolsa apropiada, o en la parte más baja de la heladera, de modo que no chorree sobre lo que está listo para consumir y lo pongo más arriba. Siempre separo lo cocido listo para comer arriba, lo crudo abajo. De modo que Le no vamos haya a pedir más contaminación. detalles de esto porque Espere. todos creo que frizamos. A ver, por ejemplo, poner bolsas de verduras frisadas mezclada con carne, con milanesas, eso no. Sí, Si está bien separado en recipientes o bolsas para freezer, sí. La cosa es que no haya contacto cruzado de una cosa con otra. Claro, muchas veces se levanta con un film, se deja las milanesas así, no. Bien cerrado y sellado en una bolsa. Que esté separado. Y en la heladera es lo mismo, todo lo que está listo para consumir va en la parte más de arriba. De modo que lo que está contaminado, que podría ser la carne, no lo sabemos, siempre más abajo en recipientes adecuados para que no chorree, de modo que si chorrea no va a chorrear nunca sobre lo que ya está listo para consumir. ¿El Y frío después del freezer la mata, la salmonela, la bacteria? no, ha habido un montón de brotes por helado de salmonela, así que no, vive un montón de tiempo en productos deshidratados y en productos incluso congelados. Así que el punto ahí es que para hacer helado usemos huevo pasteurizado. Por ejemplo, las heladerías usan huevo pasteurizado para hacer helado. Si no, corren riesgo de salmonelosis. ¿Y cociendo bien los alimentos estamos a Ahí salvo? está. Por supuesto, por eso es la pasteurización, que nuestra cocción en casa es una pasteurización, es lo indicado para eliminar la salmonela que está en los productos crudos como la carne o el huevo, por ejemplo. Bien. Y la leche, comprarla pasteurizada. ¿Por qué el 63% de los infectados son menores? ¿Por qué a los chicos? ¿Por qué a los más jóvenes? En este caso de Salta tiene que ver con que es una salmonela distinta, no causa solo vómitos y diarreas. Y por ejemplo, si un chico va al baño, no se lava bien las manos, toca un juguete, va otro y se lo lleva a la boca, ya se está contagiando. Es un tipo particular que se transmite también persona a persona, porque la dosis de esa Salmonella paratyphi para pasar de una persona a la otra es bajita y es posible que pase de una persona a la otra. Ahora, entonces, por los síntomas parece una gastroenteritis. en general a la fiebre paratifoidea se le suele agregar una incubación más larga, fiebre más alta, y a su vez a veces aparecen manchas en la piel. Entonces son algunos datos adicionales que a veces no siempre estarán presentes. No, digo, porque si uno va a la guardia, lo más factible es que te diga, no, es una gastroenteritis, seguí esperando, y ya dieta. Que una cosa es algo viral, uno bacteriano, ¿no? Y acá la Salmonella paratyphi está identificada como agente causante en Salta. Y tiene esta diferencia, que se transmite también entre las personas de esta manera. Entonces en una guardería se puede desparramar más fácilmente, chicos jóvenes que por ahí no tienen el hábito de lavarse tan bien las manos y se preparan algo de comer y lo pasan a un amigo, ese sanguchito, y ahí... Digo, justo en este momento donde estamos tan con el lavado de manos, el alcohol en gel, pasa esto, ¿no? Por ahí se aflojaron un poco también en ese tipo de cuestiones.
Bueno, este ejemplo de la salmonela era una entrevista que fue antes de encontrar la causa de la salmonela acá en Salta, ¿no? Y después se descubrió que venía producto de que las verduras que se consumían en la provincia venían de cultivos donde se usaba agua no tratada, ¿no? Agua servida. Fíjense que la doctora ahí en la entrevista iba contando más o menos lo que nosotros vimos en todo esto del día de hoy, del curso de esta parte del tema 5. Entonces, todas las medidas que nosotros aplicamos de cuidado, de higiene, de no mezclar los alimentos crudos con los cocidos, todas esas medidas, fíjense en que son necesarias para evitar justamente este tipo de bacterias. Y bueno, les dejo para terminar esta última noticia que también es un brote de listeria que no ocurrió en el país, pero podría suceder, ¿por qué no? Si no tenemos las medidas higiénicas adecuadas, ¿sí? A ver, comparto ahí. Porque 6 personas han muerto por un brote de listeria relacionado con diferentes tipos de platos de pasta precocida. Se cree que este brote se originó por decenas de productos diferentes que incluyen ensaladas con pasta, bowls de linguine, alfredo, albóndigas, salsa marinara y más producidos por Nate's Fine Foods. Estos productos comenzaron a retirarse del mercado entre junio y octubre y fueron vendidos en supermercados como Albertsons, Kroger, Sprouts Farmers Market, también Trader Joe's y otras grandes cadenas. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que el brote siguió creciendo la semana pasada y hasta ahora 27 personas en 18 estados se han enfermado. La mayoría tuvo que ser hospitalizada. Está ahora con nosotros la epidemióloga Dadilia Garcés. Doctora, cuéntenos, ¿qué es la listeria? La listeria es una bacteria que se encuentra en diversos alimentos y que puede producir en líneas generales es diarrea. El problema es cuando llega al sistema completo en el organismo y puede producir complicaciones como son una bacteriemia o puede llegar a ser inclusive la meningitis y llegar a ser mortal. ¿Es mortal para la mayoría de personas? No, las personas susceptibles, que generalmente son personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, bebés recién nacidos y los bebés de estas mujeres embarazadas y personas con el sistema inmune comprometido, son personas de alto riesgo. Y lamentablemente también llega reporte de una mujer que perdió a su bebé en este brote. ¿Cuál es la recomendación para las personas que nos están viendo en este momento? En estos momentos es seguir las indicaciones del CDC y si tienes este tipo de alimentos, no consumirlo. Si por algún momento estuvo en contacto con otros alimentos de tu refrigerador, elimina todo eso que está en tu refrigerador, límpialo con agua con cloro, todo el refrigerador, sécalo completamente. Esta bacteria resiste temperaturas muy altas y temperaturas muy bajas. Por lo tanto, tienes que hacer una limpieza exhaustiva para evitar que otros alimentos se hayan contaminado. Doctor, hablemos de los síntomas. ¿A qué punto uno tiene que decir tengo que ir al médico a emergencias? Sí, generalmente se manifiesta inicialmente por una diarrea aguda que llegas al punto de que te deshidratas, fiebre, dolor abdominal, pero sobre todo los síntomas más alarmantes son en mujeres embarazadas que empiezas a tener contracciones o que no sientas el bebé, porque como mencionaste, lamentablemente puede producir parto prematuro o abortos en etapas muy tempranas, y en personas adultas si empiezas a perder el grado de conciencia o la fiebre es incontrolable o estás muy débil, tienes que acudir de inmediato al médico. Bueno, doctora Dadilia Garcés, gracias por esa valiosa información. Y usted en casa, si quiere ver esta lista completa de los productos que están en esta lista, pueden entrar a noticiastelemundo.com. Bueno, en este caso, fíjense que la conductora dice, tienen que mirar la lista de los productos aprobados por una entidad de allá de Estados Unidos. Acá en Argentina nosotros también tenemos a la ANMAT, ¿sí? Cuando hay algún producto que, por ejemplo, se sabe que tiene alguna bacteria, se hizo algún estudio o alguien hizo una denuncia porque se enfermó después de consumir algún producto, tiene que informar inmediatamente a la ANMAT, ¿bien? Hay un número de teléfono inclusive. Y lo que hace la ANMAT es avisar en la página oficial de la ANMAT
que no se puede consumir. Yo me acuerdo que hace poco fue de unas leches, ¿no? De una marca muy famosa, de una leche en polvo, en donde el ANMAT recomendaba no consumirlo, ¿sí? Hay páginas oficiales, las páginas oficiales del ANMAT, hay una página de Facebook que se llama alimentos.com o alimentos, así la van a encontrar en el Facebook, alimentos argentinos, así aparece. En esa página, por ejemplo, hacen los anuncios de cuando hay algún producto que, por ejemplo, no es apto para consumo porque se ha encontrado alguna bacteria o algún microorganismo y recomiendan a la población no consumirlo, ¿sí? Justamente esto se hace para evitar que la población llegue a enfermar, ¿bien? Entonces, hasta ahora hemos visto distintos tipos de contaminaciones, pero bueno, no hemos centrado en el biológico porque es el que generalmente el más conocido y el que más afecta a la población, ¿bien? Bueno, yo tengo que despedirme porque ya no las veo más, se acabó el módulo 6, pero sí les tengo que pedir, por favor, un favor a las chicas que hicieron el taller de cocina. Ayer Doris ya me mandó la lista, pero por las dudas me mandan, a ver si no se olvidaron de alguna compañera. Yo ese día les pedí que me anotaran sus nombres en un papelito, ¿sí? Pero ahora tengo que pasar la lista completa de todos y quiero corroborar que no me falte nadie, ¿bien? Entonces, en el chat o en mi WhatsApp me escriben y me dicen, profe, yo hice la tortilla de papa, no, la tortilla de calabaza con espinaca, con Sonia, con Patricia, con Eva, ¿sí? Me ponen en la lista las personas que participaron de esa preparación. Y la preparación que elaboraron ustedes el día ese del taller, ¿sí? Y ya con eso yo concreto, porque ya me presentaron afiches, presentaron su menú, expusieron y también cocinaron. Entonces ya conmigo, por lo menos, yo ya terminé mi evaluación con el cierre del taller, ya he evaluado a todas, ¿sí? Entonces, por esa razón, necesito ahora pasar la planilla. La planilla yo la tengo que pasar entre el sábado y el domingo y dejarla lista, así que necesito que no me falte nadie, así que me escriben en el chat o me escriben en mi WhatsApp, profe, yo hice tal cosa, hice grupo con, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Profe, Bueno, ¿eso lo tenemos que Profe, hacer hasta hoy? falta. ay, no escuché nada. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo lo No, tenemos yo que Me lo pasen, por favor, hoy, entre hoy y mañana. WhatsApp. Sí, lo más rápido posible para que yo, o sea, chicas, yo las vi, ¿no? O sea, soy testigo de que cocinaron y que comieron. Soy Sí, testigo. profe, nosotros hicimos hamburguesa de lentejas con Marta, con Ajá. Marisol. Sí, yo sé con que cocinaron. Liliana? Necesito tener el registro de qué preparó cada una, ¿sí? Etcétera. Eso necesito que me pasen, ¿bien? Y nada más, no tengo otra cosa para decirles, más que para mí ha sido un gusto, un placer acompañarlas. Me hubiese gustado también acompañar a los otros chicos de los otros lugares, La Merced, Güemes, y Naviña, Chicuana. Y la verdad que yo no pude acompañarlos a ellos desde la presencialidad, pero sí desde la virtualidad. Pero los chicos de Rosario de Lerma sí me conocieron y sí pude compartir con ustedes. Y la verdad que me llevo un lindo recuerdo, ¿sí? Esperemos que lo que ustedes aprendieron también lo apliquen en su vida. Así que bueno, fue un placer conocerlas, espero volverla a verlas y haré todo lo posible para poder estar el día que se les entreguen los certificados, ¿sí? Porque bueno, su trabajo Gracias, tengo profesora. complicado. Un beso a todos. Qué lindo conocerlo a usted también. Gracias. Un gusto, un beso, Que le chao. vaya lindo, profe. Gracias. Todo fue muy lindo.